pero desde el cambio de regulación aerodinámica de la temporada 2022, Red Bull no ha tenido rival y ha creado el que es considerado por muchos el mejor monoplaza de la Fórmula 1. Registró el 95,45% de victorias en el año 2023. Este monoplaza fue conducido por Max Verstappen y Sergio Pérez. Desde el inicio de la Fórmula 1, muchos han sido los récords y pilotos los que han quedado grabados en la historia, ya fuese por su importancia o por cómo fueron conseguidos. Sin embargo, muchos pilotos lograron grandes gestas en su carrera gracias a contar con una buena maquinaria entre sus manos. Los monoplazas de Fórmula 1 han cambiado bastante desde los años 50 hasta nuestros días, pero siempre ha habido monoplazas mediocres, competitivos y dominadores, y precisamente de estos últimos vamos a hablar. Algunos monoplazas dominaron solo una temporada, mientras que otros lo hicieron en más de una campaña. En esta lista veremos integrantes de todas las épocas, pero no los veremos en un orden concreto, ya que el dominio no se basa solo en el número de victorias totales, sino en muchos más aspectos. Tampoco los analizaremos muy en profundidad, pero en general estos son los monoplazas más dominantes de la historia de la Fórmula 1. El Ferrari tipo 500 era un auto de Fórmula 2 diseñado por Aurelio Lampredi. Para la temporada 1952 de la Fórmula 1, la FIA anunció que el Mundial sería con autos de especificación Fórmula 2, después de la retirada de Alfa Romeo de la competición automovilística. Ferrari era el único equipo que tenía un auto diseñado para este tipo de fórmula, propulsado por un motor de 4 cilindros en línea montado detrás del eje delantero, mejorando así la distribución del peso. Alberto Ascari pilotó este auto, con el que obtuvo su primer campeonato del mundo, ganando todas las carreras menos una con este modelo. La única carrera que no ganó fue debido al hecho que pilotaba una unidad con motor de 4,5 litros de Ferrari en el Indianapolis 500, en una carrera en la que no llegó a dar ninguna vuelta. La siguiente temporada, Ascari ganó su segundo mundial de pilotos y Ferrari se impuso en todas las carreras menos en la última, ganada por Juan Manuel Fangio, que volvía a la competición después de un accidente en donde su cuello sufrió lesiones. Ascari consiguió ganar 9 carreras consecutivas con el 500. En 19 carreras logró 14 victorias, el 73%. El 500 ganó todas menos una carrera desde que entró en activo, haciendo de este auto uno de los más exitosos en la historia de la Fórmula 1. El Mercedes W196 tuvo su debut tardío, aportó el cuerpo aerodinámico Type Monza a la pista rápida de Reims y más tarde en Monza. Consiguieron el primer y segundo puesto con Fangio y Carl Klink, además de la vuelta rápida con el joven Hans Hermann. Otra sorprendente primicia fue el uso de válvulas desmodrómicas y de la inyección de combustible, basado en la anterior experiencia recogida de los motores de los aviones de combate. Como el cuerpo aerodinámico no era adecuado para pistas con muchas vueltas, como se comprobó con la derrota en su segunda carrera en Silverstone, en Nürburgring se introdujo una nueva versión de neumáticos. Fangio, quien ya había ganado los 2 primeros grandes premios de 1954 con un Maserati, ganó Nürburgring y los 2 siguientes grandes premios, asegurándose el segundo campeonato mundial. En octubre, en el Gran Premio de España, la entrada de aire del Mercedes se atascó con hojas, la carrera estaba perdida y la entrada de aire se movió a lo alto del capó. En la temporada de Fórmula 1 de 1955, que fue acortada después del desastre de Le Mans, el Mercedes ganó todas las carreras menos una, el Gran Premio de Mónaco, donde Hans Hermann sufrió un accidente en los entrenamientos y los otros 3 autos no terminaron la carrera. En el Gran Premio de Inglaterra de ese año, Stirling Moss, corriendo en casa, terminó a 0,2 segundos por delante de Fangio, ganando su primer Gran Premio. Para la temporada de 1955 del Campeonato Mundial de Automóviles Deportivos, el Mercedes-Benz 300 SLR tuvo su origen en el W196. Después de ganar todos los campeonatos en los que competía, Mercedes se apartó del deporte del motor al final de la temporada de 1955, como resultado del desastre de Le Mans. En 12 carreras triunfó en 9, 75% de efectividad, 8 pole positions y 9 vueltas rápidas.
El Lotus 79 demostró ser casi invencible durante la temporada del año 1978 y proporcionó un nivel de dominación sin precedentes. El auto obtuvo 6 victorias durante la temporada, dando el campeonato de pilotos a Mario Andretti y el campeonato de constructores al Team Lotus. Sus únicos rivales serios durante la temporada fueron el Ferrari 312 T3 y la ventaja que dieron sus neumáticos Michelin en condiciones de clima cálido, y el Fancar Brabham BT46B. El autoventilador solo corrió una vez, ganando el Gran Premio de Suecia de 1978, antes de que Brabham retirara voluntariamente el auto. Mientras tanto, los Ferrari solo ganaron cuando el Lotus no pudo terminar. Tan superior era el monoplaza que en la mayoría de las carreras se convirtió en una pelea para las colocaciones menores, ya que Andretti y Ronnie Peterson regularmente terminaron primero y segundo, la mayoría de las veces por un margen considerable por delante del resto. En la rara ocasión en que el 79 no ganó o falló, uno u otro piloto usualmente estaba en el podio. El estadounidense fue campeón mundial cómodamente en 1978 y el sueco terminó la temporada como subcampeón, aunque póstumamente, ya que murió después de una caída en línea en el inicio de Monza, la carrera donde Andretti cerró el campeonato. Peterson no estaba en el 79 para esa carrera, condujo el 78 del año anterior debido a una caída severa en la práctica y al no poder encajar el auto de repuesto del estadounidense. Jean-Pierre Jarier se hizo cargo del segundo Lotus para el resto de la temporada y lideraba la carrera tanto en Estados Unidos como en Canadá, hasta que en el 79 sufrió fallas mecánicas en ambos. Sin embargo, demostró que incluso con un controlador menor, el 79 seguía siendo un auto muy competitivo. En el siguiente año, el 79 iba a ser reemplazado por el Lotus 80, destinado a ser el siguiente paso en la evolución del efecto suelo. Martini Racing reemplazó a John Player Special como patrocinador en ese año, por lo que el auto apareció en las carreras británicas. El 80 resultó ser un fracaso total y Lotus se vio obligado a volver al 79, conducido por Andretti y por el argentino Carlos Alberto Reutemann. Se marcaron varios puestos en el podio y el 79 estaba en disputa por la victoria en la primera parte de la temporada, por la próxima generación de autos con efecto suelo, que lideró primero el Ligier JS11, luego el Ferrari 312 T4 y por último el Williams FW07, un monoplaza fuertemente basado en el 79. Aunque el auto se actualizó con la carrocería revisada y un nuevo alerón trasero, Lotus cayó al cuarto lugar en el campeonato de constructores y el monoplaza se retiró al final de la temporada 79, sin ganar ninguna carrera más. Sin embargo, el 79 proporcionó a Nigel Mansell su primera prueba de Fórmula 1 en diciembre de 1979 en Paul Ricard. En su vida el Lotus 79 obtuvo 6 victorias en 26 carreras, 10 pole position, 120 puntos y ganó los últimos campeonatos mundiales de pilotos y constructores para el Lotus. Este monoplaza tuvo el mérito de empujar a la Fórmula 1 a la era de la aerodinámica y su influencia aún se siente con fuerza en los autos modernos. El McLaren MP4/4 fue un monoplaza del equipo Honda Marlboro McLaren para la temporada de 1988 de la Fórmula 1. Fue conducido por el mítico Ayrton Senna y Alain Prost, quienes terminaron primero y segundo en el campeonato respectivamente. Es estadísticamente uno de los mejores monoplazas de la historia de la Fórmula 1. Obtuvo 15 victorias en las 16 carreras disputadas, con un porcentaje de efectividad del 93,75% para el año 1988. A la hora de atribuir el diseño de este monoplaza a una persona en concreto, surgen los debates. En ese año, John Barnard abandonó el equipo británico y se unió a Ferrari. Fue Steven Nichols el encargado de rellenar ese vacío. Al mismo tiempo, este fue el año donde Gordon Murray se unió a McLaren, proveniente de Brabham. Si bien Steve Nichols jugó un papel importante en el diseño del MP4/4, al analizar el diseño de este monoplaza se puede distinguir una clara influencia de diseños pasados de Gordon Murray. De hecho, el MP4/4 muestra detalles del Brabham
T55, llegando a reclinar la posición del piloto en el cockpit. Además, según palabras del propio Murray, proporcionó a McLaren algunos dibujos técnicos del Brabham. Una de las claves de aquel McLaren MP4/4 es que por aquel entonces el equipo inglés disponía de su propia autoclave, horno, donde se cocina la fibra de carbono. Este detalle permitió al equipo tuviera un gran control en la fabricación interna del chasis. Con las limitaciones reglamentarias, Honda diseñó su motor RA168E con hasta 700 caballos de potencia. Este motor, además de ser muy potente, resultó ser muy eficiente, tanto en consumo de combustible como en cuestión de fiabilidad. En 16 carreras disputadas en la temporada 1988, el McLaren MP4/4 obtuvo 15 victorias, 15 pole positions, 8 vueltas rápidas, 10 dobletes, 25 podios y 199 puntos. McLaren terminó primero en el campeonato de constructores, a 134 puntos del segundo Ferrari.